Bien, amados hermanos, la semana pasada tuve mi sermón por la noche en la carta o las 7 cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis que el hermano Juan escribe en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro Apocalipsis o Revelación. En ese momento pues dediqué sobre la primera de esas iglesias, que es Éfeso. Y el mensaje que tenía esa iglesia ha sido un mensaje muy recordado a través de toda la historia cristiana, que es el mensaje que ustedes conocen como el primer amor, por cuanto has dejado tu primer amor. En ese momento no me dio la idea de tener un estudio más detallado sobre las 7 cartas o las 7 iglesias. Pero algunos me dijeron, pastor, ¿por qué no sigue el estudio y da las 7 iglesias? Así que estoy tratando de ver cómo podemos pegar todo esto y tratar de enseñarles a ustedes cómo pueden descubrir estos códigos de Apocalipsis que van a encontrar desde el primer momento que lean el libro. Así que estamos hablando del apóstol Juan, maravillosamente preparado por el Espíritu Santo, un hombre que fue pescador, un hombre criado dentro del musgo. Bueno, se le decía lo que le llama que en un momento determinado, cuando ellos se defienden delante del Sanedrín, dice que le reconocieron que eran gente del vulgo y sin letras. Así que no eran gente estudiosa y preparada en las letras, en los griegos, ni en los romanos, ni en los judíos, ni en nada de esto. Eran gente de trabajo, gente del pueblo. Sin embargo, una de las cosas maravillosas que podemos encontrar en el poder de la palabra es que el Señor Jesucristo, que los llamó a ser sus seguidores, a ser sus apóstoles, los preparó, los pulió, los enseñó, los llenó del Espíritu Santo. Y han pasado los años y ahora el apóstol Juan, todo un pastor de años en la iglesia de Éfeso, es un erudito de la palabra. Esto debe de inspirar a aquellos que no tienen quizás mucha preparación, pero tienen ganas y deseo de prepararse para servir mejor al Señor. La palabra te puede enseñar, el Espíritu tienes que buscar buenos diccionarios, buenas versiones bíblicas, buenos léxicos, decidir aprender y estudiar y mejorar tu conocimiento, porque nunca Juan, solo pescador, hubiera podido escribir el Apocalipsis. Ya es el Juan pulido, el Juan enseñado por el Señor, el Juan enseñado por el Espíritu, el Juan preparado en la iglesia, en medio de las batallas del pastorado, y ahora bajo la persecución en este tiempo terrible de los perseguidores de Diocleciano, Nerón, en este tiempo del final del siglo I, está en una isla donde ha sido mandado precisamente como castigo por su fe cristiana. Pero aún esto fue permitido por el Señor para que nosotros pudiéramos tener un libro tan extraordinario como es Apocalipsis. Así que vean a este erudito. Algunos han dicho, bueno, tienen que ser 2 Juanes, porque no es posible que Juan pescador esté preparado por el Espíritu Santo. Lo mismo pasó con Pedro. Ahí están las epístolas de Pedro, ahí están los sermones extraordinarios de Pedro. ¿De dónde vino todo eso? Del conocimiento que el Espíritu Santo da.
Así que yo quiero, mis queridos hermanos, que aunque quizás usted no tenga mucho conocimiento, si se dedica a orar todos los días y se dedica a leer la palabra, a leerla. Yo encontré en mi vida pastoral maestros de la escuela dominical que nunca fueron a un curso de maestro en ningún lugar. Nunca tomaron un curso en el seminario ni en ningún lugar fueron preparados para ser maestros. Sencillamente tuvieron que enfrentar el que no habían otros y ellos tomaron su Biblia en su mano, su testimonio cristiano y sus años en el Evangelio y empezaron a predicar y a enseñar. Y andando los años, estas iglesias fueron edificadas, bendecidas por estos hermanos que tuvieron el conocimiento porque estaban cimentados sobre la palabra. Así que si a usted le gustan los salmos, está bien, lea los salmos. Y al otro día que vaya a leer la Biblia, quizás quiera leer los salmos, bueno, a leer los salmos, pero la tercera vez que vaya a leer la Biblia, trate de leer epístolas, trate de leer hechos, trate de leer toda la Biblia, conózcala, toda la Biblia. Es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si algún día no puede leer, pues le quedará, mire, aquí adentro y acá, en el corazón, esa palabra que podrá edificar a alguna persona. Así que estamos hablando del apóstol Juan, un hombre preparado por Dios, que ahora nos da un conocimiento extraordinario de alguien que él conocía bien, porque nadie pudo conocer mejor a Jesús que Juan. Recuérdense que Juan se recostaba en el pecho de Jesús, era el discípulo más cercano, y la Biblia le llama el discípulo amado por Jesús. Debemos de leer juntos el primer capítulo de Apocalipsis. Quizás hacer algunas enseñanzas de esto, nosotros no vamos a poder enseñar todas las iglesias de un golpe. Tendremos que ir poco a poco. Quiero sí darle algunas cosas. Tengo este folletico, me lo pueden pedir en la iglesia cuando quieran. Esto lo preparé yo. Aquí están las 7 iglesias, lo bueno de ellas, lo malo, el mensaje, la promesa. Esto es un estudio de Apocalipsis, un curso que di en la iglesia Bautistación hace años. Así que estoy en disposición de cuando haya posibilidades de dar papeles y todas estas cosas. Se pone ¿Lo vas a poner? en Facebook. Oh, lo va a poner en Esmirna, lo va a poner en Facebook, así que usted lo va a poder copiar de ahí y posible que falte alguna palabra, pero ustedes van viendo la Biblia y va a ser una bendición para ustedes. Vamos a leer la palabra en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a estar viendo la revelación de Jesucristo, de cómo Juan se encuentra con Jesús. Escuche bien, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Recuerden este versículo 3, porque tiene tres cosas que le alcanzan en la bienaventuranza. Usted las va a descubrir. Dice, bienaventurado el que, tres cosas, lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Un sermón tremendo. Si alguno quiere predicar este sermón. Así que la bienaventuranza alcanza al que lee, al que la oye y al que la guarda. No en la gaveta, no. Guardarla en el corazón, en el alma, en la mente, en sus fuerzas. ¿Por qué
porque el tiempo está cerca. Nadie como Juan sabía en el devenir de los tiempos qué estaba pasando. Hay distintas escuelas de interpretación bíblica respecto al Apocalipsis y respecto a las cosas que están escritas en este libro. No es el momento tampoco que yo dé un estudio de este tipo, porque no tengo un estudio para todo Apocalipsis. Pero hay una escuela que es preterista, o sea, que piensa que las cosas que se narran aquí estuvieron en el pasado. Otros que creen que es figurativo, todo es cuestión de ideas que nunca ocurrieron ni ocurrirían. Pero hay una escuela que es la nuestra generalmente, que es la escuela futurista, que entendemos que estas cosas están en el futuro. Futuro de Juan, algunas muy cercanas. Porque fíjense como dice, porque el tiempo está cerca. Después dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Así que ya sabemos que esta dedicatoria que viene ahora, hay, por ejemplo, carta del apóstol Pablo que dice a mi querido hermano, hijo Timoteo. Hay otras que dicen a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero esta dice a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando di el primer programa hablé de los viajes del apóstol Pablo, porque esto está ligado con aquello. Me llamaba mucho la atención cuando estudiaba el fin del primer siglo del Nuevo Testamento, que iglesias que se fundaron en los años 60 y algo, Nerón hizo su debut por los 60 y pico, es posible que él haya sido quien haya matado a Pablo y a Pedro, incendió Roma para echarle la culpa a los cristianos. Después de esto viene la toma y destrucción de Jerusalén, como le conté por Tito y Vespasiano el domingo pasado, y después de esto se desencadenan una serie de situaciones de persecución sobre Palestina, aunque era más bien contra los judíos, pero los cristianos estaban todos involucrados en esto. Así que la iglesia se tiene que mover. No sé si por ahí Esmina todavía tendrá el viaje o el mapa de Pablo. La iglesia se tiene que mover hacia el occidente, o sea, perdón, hacia el occidente, sí. Es decir, hacia el nuevo mundo, hacia el mundo grecorromano. Y aunque no nos guste mucho que los hermanos dejaron su terruño y todas estas cosas, recuérdense que ya empieza la obra desde la zona de Antioquía, salen los viajes misioneros de Pablo hacia el continente, hacia Macedonia, hacia las 7 iglesias de Asia, en fin, cuando aquello no había 7, no había ninguna, el apóstol Pablo la fue fundando. Así que estamos hablando de que se extiende. ¿Qué decía Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que es algo escalonado. Primero Jerusalén es la ciudad, pero en Judea ya estamos hablando de la provincia, toda Judea, y cuando hablamos de Samaria estamos hablando de la provincia vecina, nos estamos alejando. En ese viaje a Samaria del Evangelio se encontró Felipe con el etíope, y de ahí saltó un clon hacia Etiopía del Evangelio. Así fue, así obró el Señor. Y recuérdense que 15 naciones fueron evangelizadas a partir de aquellos que se convirtieron en Pentecostés. Usted toma su Biblia, lean Hechos capítulo 2, y había naciones de gente que vivían de todas las naciones bajo el cielo, partos, medos, elamitas, mesopotamios, los que habitaban más allá de Sirene. 15 naciones que habían venido a orar a Jerusalén, que se quedaron para la fiesta de la primicia, y que fue cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, la fiesta de las semanas, o sea, 5
decenas, Pente, 5 decenas, 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de las cosechas o de las primicias. ¿Saben qué? Que aquella gente que salieron mucho tiempo antes para celebrar la fiesta de la Pascua no tuvieron tiempo de regresar a su casa y volver en Pentecostés. Se quedaron todo el tiempo. Por aquí, por allá, por arriba y por abajo. Como nos quedábamos cuando antes íbamos a una convención, nos hospedábamos en cualquier lugar que podíamos hospedarnos. Aquella gente se quedaron para presentar su ofrenda. Era lo mejor de lo mejor. Era la gente más consagrada del judaísmo del mundo entero. Cuando ellos se convierten y entienden el Evangelio, salen hacia sus ciudades, salen hacia los lugares donde ellos vivían, y así el Evangelio tiene el primer adelanto misionero por la tierra. No podemos saber todo lo que se extendió, todo a donde quiera que alcanzó. Sí sabemos que uno de esos grupos fue hasta Roma y fundó la iglesia en Roma. Así que eso pasó en distintos lugares. Nosotros tenemos que darnos cuenta que los propósitos de Dios son propósitos misioneros. Eso hizo con Israel. Eso hizo con su pueblo en medio de los templos. En medio de los tiempos, hazla conocer, resplandecer. Cuando dijo Habacuc. Y lo hizo. Lo hizo. En Babilonia le dio testimonio a los medo-persas, a Ciro. Después le dio testimonio a Alejandro y a todo el mundo. Toda la tierra escuchó su voz. Y ahora tenemos los centros de predicación para el futuro del mundo. Saliendo desde Antioquía con los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero han pasado 30 años. Y en esos 30 años de persecución, de problemas, las nuevas ideas, los nuevos sentimientos, el mundo y el pecado minó a esas iglesias que ustedes van a ver que los problemas de esas iglesias, la mayoría de ellas, era el pecado y el mundo. Eso hizo que iglesias de Jesucristo, llenas del Espíritu Santo, bien fundadas sobre la roca inconmovible de los siglos. Sin embargo, como el apóstol Pablo decía, otro edifica encima. Hubo algunos que edificaron encima con madera, heno y hojarasca. Llegó un día de la prueba y todo aquello se quemó. Algunas de esas iglesias desaparecieron para siempre. Y aunque nos duela, tenemos que mirar la historia y también vamos a encontrar muchas iglesias cristianas, evangélicas, bautistas, fundadas en algunos lugares, desaparecidas, porque los que tenían que tomar el estandarte, los que tenían que ser fieles, fallaron. Una de las cosas que tienes que aprender es que todo el mundo tiene su tiempo. Y lo importante es que en tu tiempo tú hagas todo lo posible por hacer lo mejor posible. Todo lo posible por hacer lo mejor posible con lo que el Señor te da. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que el Señor te da. Pero yo lo veo así como una película de acción. Me dice, cuida a mi esposa, me la quieren matar y los enemigos la están persiguiendo. Y entonces yo tengo que decirle a la esposa, ven para acá, escóndete atrás de mí, vamos a huir, y salimos corriendo, y las balas vienen, pero yo estoy protegiendo a la esposa de mi rey, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Piensas tú así de la iglesia? ¿O piensas que más o menos ir a la iglesia no ir, no importa? Dar ofrenda o no dar ofrenda, no importa. Decir acepto o no acepto cuando la iglesia quiere darte un cargo para servir a la comunidad, es igual. El celo, la pasión y el amor no puedes perderlo. Si pierdes eso, ya lo perdiste todo. El mundo necesita hombres y mujeres que sean capaces de mantener la misma solicitud hasta el fin, como dice la epístola a los Hebreos, la misma solicitud, el mismo entusiasmo, el mismo poder hasta el fin.
He conocido viejos así. He conocido ancianos que muriendo con 90 y pico de años, todavía sus ojos brillan, todavía mandan a la gente a callar para hablarles de la palabra. Vejez la Bastida fue así. Monteagudo fue así. González Peña fue así. Y conocemos a muchos más. Por eso es importante que mires a Juan, un pescador que lleno del Espíritu y del conocimiento de la gloria de Dios, ahora puede enseñarnos a los siglos acerca de la venida del Mesías, su segunda venida. Sigo adelante. El saludo. Capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Así que ya estamos hablando de la escuela futurista. No hay discusión. El Señor está diciéndonos por Juan que Cristo viene. Es decir, ahí está el mensaje. Que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante del trono es una manera figurada de hablar del Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que Dios, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa presentación no es cursi, se queda corta de la grandeza de nuestro Dios. Pero en el versículo 6 quiero que veas qué cosa eres. ¿Quién piensa que eres? ¿Eres sencillamente un cristianito que ha creído en Jesucristo y nada más? No, sin ningún tipo de orgullo, porque la honra y la gloria es de Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, no es extraño. Reyes, porque nos ha dado un reino. Sacerdotes, porque nos dio una comisión sacerdotal de interceder por el mundo. Nosotros no somos sacerdotes según el orden de Aarón, ni tampoco de Melquisedec, porque fue el Señor. Pero sí somos sacerdotes del Evangelio. Nosotros somos intercesores. Somos aquellos que interceden por el mundo. Nosotros creemos en el sacerdocio de cada creyente. Creemos que cada creyente puede ir directamente a Dios a través de Jesucristo. Nosotros no nos metemos en el medio. Pero sí le podemos decir a la gente que Cristo es el mediador. Y ahí estamos haciendo un trabajo de intercesión. Tenemos que interceder con nuestras oraciones, con nuestra predicación, con nuestros consejos. Habrá momentos en la vida que tu consejo va a resolver un problema, ¿ok? Pero tienes que hacerlo. Y ahora en el 7, oiga qué lindo, he aquí que viene con las nubes. Ahí no hay teología preterista ni figurada. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Escucha esto. Y los que le traspasaron. ¿Sabe qué? Que aquel hombre que le clavó la lanza en el costado le verá. Aquellos que le golpearon le verán. Aquellos que quizás le hicieron todos los oprobios. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Dice que a muchos le dirán a los montes, caed sobre nosotros y escondernos de la ira del que vendrá. Así que viene con las nubes. Miren lo que dice Hechos, capítulo 1, cuando se habla de cómo Cristo vuelve. Aquí viene con las nubes, bueno, Mateo lo dice también, pero en Hechos, en el capítulo 1, nos dice cuando los apóstoles le dicen al Señor, que hablé de eso, de restaurarán el reino de Israel, le dice
que estando juntos allí, cuando él se iba, le preguntaron, ellos se quedan medio tristones, y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, Hechos 1:9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Se alza hasta la nube. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Cuál es el ministerio de los ángeles? Si usted lee Hebreos, va a encontrar que son enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que vinieron los ángeles a ayudarles, a consolarles, a fortalecerles, a darles un mensaje. Y lo que le dieron fue esto: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús. Así que no es como dice el testigo de Jehová y otro, un cuerpo que se desaparece y vuelve. No, dice, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo. Entonces ahora dice, así vendrá. Y así vendrá es en el mismo modo que, en la misma forma, así vendrá, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así que, dando un salto, vamos a encontrar el porqué. En Apocalipsis dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es posible que usted haya oído decir siempre que el Apocalipsis no se puede entender, no haya querido tocar ni la primera hojita. Bueno, pues ya sabe que puede tocar la primera hojita, que no va a pasar nada, porque todo lo que va a leer lo va a entender. Y ahora vamos a terminar esta lectura con la visión del Hijo del Hombre. Dice en el versículo 9, yo Juan, y nos va a hablar un poquito de historia, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. No hay nada más fraternal que eso. Juan nos está hablando, no está hablando así desde un podio, un escalón ahí arriba. Está hablando de tú a tú, como hermano nuestro que es. Es una manera tan fraternal de hablar. Yo, Juan, vuestro hermano, es un tremendísimo apóstol, sin embargo, vuestro hermano. Y copartícipe vuestro en la tribulación, es decir, que estoy junto con ustedes en la tribulación, en el reino de Dios y en la paciencia de Jesucristo. Yo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya sabemos que estaba en Patmos, que era una isla que el gobierno romano tenía para los prisioneros. Y dice que estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ahora, otra cosa que nos dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Sabe que ya en este tiempo se le llamaba el día del Señor al domingo? Es decir, que no era el día sábado, no era el día de la ley, sino era el día del Señor. Así que fue esto, un domingo en la mañana, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y ahora vayan oyendo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Recuérdense que el candelero era símbolo de la iglesia y de la nación. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como de nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta visión no es del Cristo golpeado, echando sangre en la cruz, es del Cristo glorificado, el Cristo en su gloria. Tenía en su diestra 7 estrellas, y es importante que usted sepa que estas estrellas, ¿quiénes son? De su boca salía una espada aguda de 2 filos, que todos sabemos que es la palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No hay ningún ser humano que pueda ver este resplandor extraordinario de la gloria de Cristo que no caiga al piso. Cuando le vi, caí como muerto. Juan se desmaya con aquella visión maravillosa de Jesús. Y él puso su diestra sobre mí, con todo el amor que él siempre nos ha tenido, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, o sea que el alfa y la omega, el que vivo y estuve muerto, para que no haya ninguna duda de quién estamos hablando. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Escuchen bien. Las que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Así que hay un orden. Estamos empezando Apocalipsis y ya nosotros tenemos un orden para las cosas que van a ocurrir. Así que las que son, las que has visto, las que son y las que serán. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que, tratando de resumir esto para que nos quede algo sustancioso, hemos visto la bienaventuranza del que lee, que oye y que comparte. Hemos visto la grandeza de Jesucristo, el testigo fiel, el soberano de los muertos. Hemos visto que nos hizo reyes y sacerdotes, reinaremos con él para siempre. Hemos visto que viene con las nubes como se fue. Hemos visto que todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. Hemos visto que él es el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Hemos visto que el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos precisamente por su testimonio cristiano, y allí se le apareció en aquella prisión. Me está recordando al apóstol Pablo, ¿se recuerdan? Pablo y Silas cantando en la prisión de Filipo, pero ellos no vieron al Señor como lo vio Juan. Ellos solamente lo cogieron, fue un tremendo terremoto, se abrieron las puertas, se zafaron las cadenas de todo, y esa fue cuando el Señor pasó y los liberó. Pero ahora Juan ve una visión maravillosa. Yo te la pudiera leer de nuevo, pero te la voy a dejar para que tú la medites paso por paso. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor, y detrás de él oyó la trompeta que decía esa presentación de Jesucristo: yo soy el alfa, que es la primera letra del alfabeto griego. Alfa es la primera y omega es la última. Alfa, beta, gamma, y por ahí para allá hasta omega. Yo soy el alfa, lo primero. Yo soy lo último. Escribe un libro, mándaselo a las 7 iglesias. Y después, cuando él lo vio la visión aquella de Jesucristo en su gloria. No pudo resistirlo. No hay nadie que pueda ver esta gloria maravillosa del Señor sin caer como muerto a los pies. Se recuerdan de Daniel, se recuerdan de tantos. Así que, para concluir esta parte, vivo, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, gracias a Dios por esta palabra que Juan nos deja. Vivo por los siglos. ¿Sabe qué? Estábamos diciendo cuál primero. Después vino el segundo con
persecuciones, con sus... Después vino el tercero, que Constantino dijo que se había convertido, empezó la Iglesia Católica, pasaron una pila de siglos, vino la Reforma, el Evangelio se empezó a extender, en fin, pasaron 20 siglos, estamos en el siglo XXI todavía. Jesucristo está siendo predicado, todavía Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Rey de nuestra vida, es el Rey de tu vida. Por eso en el mundo convulso, como quiera que estés con tus carreras para el trabajo, para lo que sea, vas a encontrar un tiempo para adorarle, porque le amas, porque le reconoces que murió por ti en la cruz, que vivió, que murió, que resucitó, ascendió a los cielos y ha prometido volver otra vez. Si este mensaje de Apocalipsis 1 no es un mensaje lleno de poder espiritual, entonces yo no sé qué cosa es poder espiritual. Así que te invito a que desempolves el libro de Apocalipsis. Ahí me engullo y hago un estudio de todo Apocalipsis. Lo cierto es que el Apocalipsis fue un libro de consuelo. Recuérdense que la iglesia estaba perseguida. Los cristianos los mataban por cientos, por miles. Y el consuelo de Apocalipsis era que al final de la historia, la victoria era de Jesucristo. La victoria sería de Jesucristo. Como dice el famoso himno, victoria en Cristo. Queridos hermanos, que es una bendición compartir con ustedes esta primera parte. Ya después, en el capítulo 2, viene el mensaje a 4 de esas iglesias y en el capítulo 3 a las otras. Pues espero que se motiven, estén presentes en el próximo estudio bíblico, desempolven su Biblia, la desmarquen de los salmos, se vayan a Apocalipsis y lean todo el libro de Apocalipsis. Cuando vayan a leer el libro de Apocalipsis, no estén pensando en trompetas, copas y todas estas cosas. Piensen en parábolas. Piensen que ustedes van a estar viendo palabras. Traten de buscar una parte positiva de cada parte que lean, porque cada uno de esos mensajes tiene un mensaje de aliento. Así que el Señor les bendiga en nuestros deseos, en oración. Esperamos que Él les pueda fortalecer. Recuérdense que esa promesa de que Él está en medio de los candeleros, ¿sabe qué quiere decir? Es la misma promesa de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque el que se pasea en medio de los 7 candeleros es el Señor, y los 7 candeleros representan las iglesias. Las de Asia en aquella época, las 7, y las millones de iglesias de Jesucristo, donde Él se pasea. El Señor Jesucristo se pasea en tu iglesita, en tu iglesia Sion. Asiste, sé uno, que los ángeles cuando estén cantando contigo se gocen. Tenemos un ministerio que realizar, tenemos algo que enseñar al pueblo donde estamos. Si no hemos hecho todo lo posible por dar a conocer a Cristo, pues tendremos que arrepentirnos, empezar de nuevo y que todo Miami Spring escuche la voz de Dios, y que todo lugar donde hay un cristiano, que estamos bien regados por toda la ciudad, donde quiera que tú estés, que puedas hablarle a otros de ese que estuvo muerto, vivió y aquí que vive por los siglos. Ahí en Apocalipsis primero vas a tener muchos mensajes que vas a poder compartir con otros. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que enseña. Vamos a orar, que Dios les bendiga. Amado Padre, gracias por una lectura, por un pasaje, por un hombre extraordinario que levantaste, por un Señor maravilloso que tenemos, por promesas gigantescas y benditas que nos alcanzan a través de estos siglos y nadie las pudo parar hasta ahora mismo, y que estamos seguros que vendrán y se cumplirán. Ayuda a cada hermano que ha estado en su casa
Quizás quiere escuchar más, pero tú le puedes enseñar tú mismo y ellos pueden encontrar ese tesoro en sus propias Biblias. Anímalos e inspírales, que tu espíritu les pueda enseñar y que ellos puedan ser edificados y convertidos en lo que tú quieres que seamos cada uno de nosotros. Sal de la tierra y luz del mundo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.